Avasalladora mayoría de los países miembros de la Asamblea General de la ONU aprueban la resolución que exige a Rusia la invasión de Ucrania, que salga de ese lugar, así lo que ocurrió en esta resolución y en esta asamblea. El resultado de la votación es el siguiente: 141 a favor, 5 en contra, 35 abstenciones. El proyecto de resolución AES-11L1 queda adoptado. Bueno, lo que dicen en la Asamblea de las Naciones Unidas. Francia y México preparan un proyecto de resolución en el Consejo de Seguridad para pedir respeto pleno a los derechos humanitarios, la protección de los civiles y el libre acceso a la ayuda humanitaria. El jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Antony Blinken, viajará a Polonia, Bélgica, los países bálticos, Moldavia, todo para reafirmar el apoyo de su país a Ucrania. Salen mexicanos de Ucrania, esperan ya vuelo de la Cancillería. Vamos a estar con nuestra compañera Andrea Meraz en aquella región del mundo. Fraterno encuentro, así lo describe el presidente Andrés Manuel López Obrador, su reunión con el expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva. Hasta fotografías se tomaron, mira, ahí está esa fotografía y ese lugar. Al presidente le gusta mucho cuando sus invitados van a Palacio Nacional mostrarle esa zona del palacio, explicarla, me imagino, ¿no? Platicar de lo que significa ese mural. Celebra Andrés Manuel López Obrador discurso de Joe Biden sobre todo el control de armas y política migratoria. Ya hay cifras de la pandemia: 12,342 contagios en las últimas 24 horas, 382 muertes, así lo destacan. Los integrantes del Consejo Coordinador Empresarial eligieron a Francisco Cervantes. Tuvimos hace un momento la plática que el doctor Curcio estableció con el flamante presidente del Consejo Coordinador Empresarial para este periodo 2022-2023. Confirman la muerte del exdiputado Pedro Carrizales, el Mijis, en un accidente automovilístico. Esto ocurrió allá en Tamaulipas a inicios del mes de febrero. Se platica o se dice que fue el 3 de febrero. Vamos a entrar a detalle más adelante. Elementos federales aseguraron explosivos durante un cateo en Marcos Castellanos, allá en Michoacán, donde se dio este hecho muy lamentable, este asesinato de varias personas, que hoy, hasta este momento, no sabemos cuántas personas perdieron la vida en este, que no fue fusilamiento, así lo dice la autoridad, pero sí una refriega entre miembros del crimen organizado. Vamos a ir a la pausa comercial y vamos a regresar con una entrevista que el doctor Leonardo Curcio le realizó a Claude Heller, el embajador eminente de México. Vamos a escuchar esta charla interesante que el doctor Curcio realizó y también vamos a tener información importante de lo que está ocurriendo en estas últimas horas del miércoles. Estamos en vivo a través de Grupo Fórmula, 104.1 FM, 1500 de amplitud modulada, por supuesto, en todas las plataformas de Telefórmula. Eminente, ex embajador de México en Naciones Unidas e historiador del multilateralismo mexicano, Claude Heller, que hoy, en un día tan señalado, converse con nosotros. Embajador Heller, bienvenido. Muchas gracias, Leonardo. Estaba pues analizando los votos, cuando uno ve 141 votos a favor, 5 abstenciones, algunas de ellas pues no son compañías que uno querría tener en el sistema internacional, pero no me adelanto. En contra, sí, 5 no es, en contra, sí, 141 y 35 abstenciones, entre las cuales veo a China, algunas repúblicas del Asia Central, pero bueno, no como más, digamos, a la pregunta introductoria. ¿Cómo vio la votación el día de hoy, embajador? Me parece muy interesante, sí, por la dimensión, digamos, del aislamiento de Rusia en el contexto de la Asamblea General. Estaba yo recordando de que en 2014, cuando se votó una resolución en la Asamblea General en relación con la anexión de Crimea, la resolución que condenó, digamos, dicha anexión alcanzó 100 votos. Esta vez estamos hablando, según mis cifras, en 140 votos a favor, ¿no? Lo que me parece también importante es de que se repite una pauta de abstenciones que me parece bastante relevante. China vuelve nuevamente a abstenerse, como lo hizo en el Consejo de Seguridad, la India también, pero incluso el voto latinoamericano me llama la atención. Es decir, ver que, por ejemplo, Cuba, El Salvador, Nicaragua se abstienen, es decir, toman una distancia
siendo, digamos, pues países aliados, que incluso se pronunciaron en un principio, sobre todo Cuba, en apoyo, digamos, de la posición soviética, rusa, perdón, de la hostilidad de la OTAN, todo ese tipo de narrativa, ¿no? Y los 5 votos en contra, bueno, pues son, además de Rusia, de Bielorrusia, pues Corea del Norte, Eritrea y Siria. Entonces, pues no son las mejores compañías, digamos, en ese sentido. Pero la pregunta es, ¿cuál es el impacto real? ¿Esto modifica la realidad? Yo francamente soy muy escéptico de las intervenciones del Consejo de Seguridad, de la Asamblea General, y que no tienen un impacto ni van a modificar la pauta de comportamiento que tiene Rusia en la invasión de Ucrania. Y además me llama mucho la atención, y yo creo que la comunidad internacional se podrá arrepentir si seguimos en este camino del precipicio de abstenerse de intervenir a nivel militar. Lo dijo muy claramente Biden el día de ayer en su mensaje del Estado de la Unión, en el sentido de que apoyamos a Ucrania, estamos con Ucrania, pero no vamos a intervenir en el terreno. Vamos a fortalecer las fronteras y la integridad territorial de todos los miembros de la OTAN. Y nadie quiere meter las manos. Para mí es una especie de crónica de una muerte anunciada en que Ucrania se ve abandonada desafortunadamente a su propia suerte. Está el factor nuclear, evidentemente. Está el tema y además este recurso que está haciendo verbal en su narrativa Putin, en el sentido de que quien interfiera en nuestras acciones vivirá las peores consecuencias jamás vistas en la historia, que es la amenaza pues velada de nuclear. Incluso cuando anunció, dio la orden a su ministro de Defensa y al jefe de Estado Mayor de poner en alerta, digamos, su fuerza nuclear, ¿no? Y pues, podemos tener muchas sanciones que están haciendo daños, lo ha reconocido Rusia, en el aislamiento financiero, todas las medidas, ¿no? Ya Rusia pues ya perdió de lejos la batalla de la opinión pública, ¿no? Yo creo que es un momento de desprestigio internacional, aparece como el paria de la comunidad internacional, que está, pues a mí me recuerda mucho el contexto, lo he estado comentando, de que vivió Europa, digamos, entre 1938 y 1939, la promesa de una negociación en el Pacto de Múnich y la invasión de Polonia el 1 de septiembre de 1939. Pues estamos, yo creo, además con un conflicto que sabemos muy bien que desborda las fronteras europeas. Claro. La reprobación de, digamos, 141 países, 140 y México, que vota a favor, algunos votos, digamos, los que usted decía de América Latina, que son sorprendentes. Yo no entiendo muy bien la lógica de El Salvador, entiendo más la de Nicaragua o la de Cuba, pero Eurasia, básicamente, y los países cercanos a Rusia, votaron todos los istanes, o sea, Kazajistán, Kirguistán, se abstuvieron. Estamos hablando de que también Irán, lo hizo Irak, lo hizo Pakistán, lo hizo China, es decir, los países, por supuesto la India, que ya mencionaba usted, embajador, o sea, los países asiáticos más importantes mandaron un mensaje también de, digamos, desaprobación, en este caso a Rusia, que supongo que estará ligado también con la idea de utilizar armamento nuclear. Uno llamativo, usted entiende muy bien de estos temas, es Emiratos Árabes, que veo que votó, se abstuvo en la reunión de Consejo de Seguridad y ahora cambió el voto, lo cual es cuando menos sorprendente. Pues supongo que habrá cálculos, efectivamente, en medio, cálculos diplomáticos, que a lo mejor tienen que ver con algún intercambio o negociación de los votos propiamente en el Consejo. Y también apunto, los países africanos, los fuertes que están en el Consejo de Seguridad, votaron
en la asamblea, pero un montón de países africanos, particularmente en la parte sur de África, se optaron por abstenerse, embajador Heller. Así es, porque yo creo que el tema del intervencionismo, de la injerencia de las grandes potencias es un tema sumamente sensible. Es decir, la no intervención en los asuntos internos, pues es un argumento de mucho peso para muchos países. Y lo vemos en las áreas de conflicto, es decir, países que sufren o que han sufrido conflictos recientes, que han visto su propia integridad territorial fracturada por los conflictos sectarios, por la intervención de potencias extranjeras, si nos remitimos a lo que sucede en Yemen o lo que sucede en Libia, con tantos actores en Siria, con tantos actores internacionales. Lo de Emiratos Árabes Unidos, yo creo que reflejó la abstención en el Consejo de Seguridad, un resentimiento frente a Estados Unidos. Ellos han reclamado de que han sido objeto de operaciones terroristas desde los llamados Houthis en Yemen, que son aliados de Irán, y el apoyo de Estados Unidos pues ha sido mínimo. Se han sentido en cierto sentido abandonados y juegan con los equilibrios que se están dando en el Golfo Pérsico. Muchos de estos países tienen también relaciones con Rusia, que es un proveedor importante de armas, de su capacidad militar. Ese es un tema también muy presente para la India, además de los equilibrios estratégicos en la región, pero hay una relación que tiene la India con Rusia, que eso explica pues su posición de abstención. Abstenerse. De abstenerse. Y China, me llamó mucho la atención que el día de ayer el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania tuvo una comunicación con el canciller chino y le pidió a China mediar. Es decir, está muy claro yo creo que para Ucrania, es decir, muy bien que nos apoyen los europeos, las sanciones, todo lo que dijo Zelensky frente al Parlamento Europeo. Pero sabe muy bien las limitaciones que tiene la UE de mediación con Putin. Lo hemos visto con la incesante labor de Macron, hablando, contactando nuevamente, pero pues, el impacto yo creo que es sumamente reducido. Entonces, una confianza de que China podría desempeñar China no ha hablado de invasión, pero sí ha hablado de la necesidad de desescalar conflictos, el diálogo, etcétera. Un lenguaje mucho más diplomático, pues que no se asocia con lo que está pasando en el terreno, cuando estamos asistiendo ya a una ofensiva letal, masiva, por parte de Rusia desde el día de ayer, ya con bombardeos sobre la población civil, ya tratando realmente de destruir al país, ¿no? Bueno, ¿no? Y toda la narrativa esta de que entraban a apoyar a las repúblicas que habían sido oprimidas, pues ya con la entrada a Kiev se cayó absolutamente toda esa narrativa. Pero sí es interesante ver, yo desde Barcelona, embajador Heller, veo, por ejemplo, la proyección de las grandes empresas multinacionales chinas, que tienen una proyección eurasiática, gran parte de la lógica, no solo empresarial, sino política del One Belt, One Road, o sea, la ruta de la seda china es: necesitamos una Eurasia pacífica y no efectivamente a los rusos invadiendo otros países. Me recuerda un poco a Xi Jinping cuando fue a Davos diciendo: caballeros, seamos serios, se trata de hacer negocios y prosperidad para todos, no estar haciendo guerras. No sé qué papel jugará en los próximos días, pero ciertamente esta asamblea queda como un día muy relevante. Ahora explíquenos finalmente, embajador, lo retengo 2 minutos más, ¿qué ocurre una vez que la asamblea ha votado por esta vía? En este caso, ¿qué ocurre con el veto ruso? ¿Regresa a Consejo? ¿Cómo se tramita este asunto en el Parlamento de la Humanidad? No hay, podrá dar una sesión de emergencia que no es solo
resultado de la famosa resolución de Unión por Paz, porque la Asamblea General puede decidir la convocatoria de una sesión de emergencia, no requiere de la aprobación necesaria del Consejo de Seguridad. Va a mantener la seguridad abierta. No conozco los detalles de la resolución, si hay recomendaciones específicas o si se puede avanzar en, por ejemplo, recomendarle al secretario general Antonio Guterres la designación de un enviado especial del secretario para pues, involucrarse como un buen componedor o por lo menos como una persona que haga el contacto en nombre de la comunidad internacional, en nombre de Naciones Unidas, con el gobierno ruso, también con el gobierno ucraniano. Existen también, pues, obviamente, el aspecto que empieza a preocupar mucho del impacto humanitario, no solo de víctimas digamos, de los combates, de la población civil. Ya la Corte Penal Internacional dice que va a abrir un expediente sobre este tema, sino ya las cifras tan altas de refugiados, que ya se habla de 1 millón, el ACNUR habla de la posibilidad de 4 millones, es decir, una crisis humanitaria de grandes proporciones. Francia había anunciado su intención y creo que buscó, México estaría dispuesto. Sí, están trabajando juntos una resolución para el tema humanitario. En sentido de corredores humanitarios, ¿no? Uh-huh. Obviamente, pues este es un tema muy sensible porque pues, para Siria ha tardado años en que se puedan abrir 1 o 2 puntos frente a un país que sigue en guerra, que es otra de las grandes omisiones de la comunidad internacional, con una guerra internacionalizada que empezó en 2011 y que ha producido casi 500,000 de víctimas a más de millones de refugiados. Pero pues sabemos muy bien que en función del veto, la capacidad de acción del Consejo estará muy limitada a una negociación con Rusia, ¿no? Claro. Ya acusó el gobierno de Putin al secretario general de tomar una posición favorable a Occidente, digamos, ¿no? Y bueno, vamos a ver hasta dónde sigue esta política de Rusia, haciendo caso omiso a los pronunciamientos que hubo en el Consejo, pero ahora en la Asamblea General, al llamado, digamos, internacional de figuras relevantes, incluso varios de los considerados oligarcas cercanos a Putin, sí. Se han dicho que quieren que cese la guerra, están prestos. El mismo presidente del Chelsea, Abramovich, se pronunció en ese sentido. Les van a pegar muy duro las sanciones digamos, a los ricos, los rusos, que están en Europa, etc. Pero yo creo que Naciones Unidas, si quiere avanzar, pues será mucho con el apoyo. Yo creo que China está en un momento de ejercer un papel que nadie... arbitral, ¿no? Muy importante. O menos de canalizar, buscar canalizar, es el país que está en mejor posición. Porque no es parte del conflicto, no es OTAN, no es Europa, tiene la capacidad diplomática, tiene la capacidad militar. Yo creo que, por ejemplo, los empresarios chinos pues, están muy asustados si China un día toma una acción sobre Taiwán, que les sancionen, que les establezca Europa y Estados Unidos sanciones en contra de las empresas o los empresarios mismos. Claro. Está leyendo mucho China, está haciendo una lectura de la evolución de los acontecimientos y de el tema de soberanía y el tema de poder ser objeto de represalias por parte de la comunidad internacional. Claro. Pues aparte de lo humanitario está el dinero, ¿no? Hoy hablaba la Unión Europea de 1.300 millones
más 500 en ayuda militar, la ONU habla de 1.300 millones, ya le decía usted en el plano deportivo, Abramovich dice, yo vendo el Chelsea y el dinero que saque del equipo se lo doy a las víctimas de la guerra. Estamos hablando de miles de millones que se van acumulando día a día y eso pues genera presión. Embajador Heller, muy agradecido como siempre con usted. No, al contrario, un gran gusto. El embajador Claude Heller, embajador eminente de este país, historiador del multilateralismo para fortuna nuestra, hoy nuevamente conversando con usted. Pues qué interesante, ¿eh? Sin duda muy interesante lo que platica el doctor Leonardo Curcio. Vamos a ver qué es lo que ocurre en este sentido. Pues sí, sin duda, los ojos están puestos en la Organización de las Naciones Unidas, Ucrania, Rusia. En México también hay protestas, hay manifestaciones en contra. Veo un Twitter ahí de una manifestación de un grupo de jóvenes de Morena del Estado de México. Ahorita le vamos a dar lectura a ello. Pero voy primero contigo, Andrea Meraz. Tienes información importante de lo que está sucediendo en Rumania. El regreso ya en unas horas para que tan pronto como concluya este día, pues los mexicanos se suban al avión y regresan a México. Andrea, te saludo. ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Jaime, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, te saludo desde Bucarest de nueva cuenta. Hicimos este viaje hacia la frontera entre Ucrania y Rumania, donde pudimos ver cómo pasaron los connacionales, este grupo de 17 personas junto con sus familias que llegaron este miércoles por la mañana para poder dejar pues muchas cosas atrás, sus familias, su historia, y esto fue lo que nos platicaron cuando nos encontramos con ellos. La guerra ha empezado. Con esa frase Omar y su prometida sabían que otra vez había que evacuar. Lo hicieron una vez en China cuando la epidemia de COVID iniciaba y ahora había que correr de Ucrania para salvar de nueva cuenta la vida. El momento de más terrores fue cuando tuvimos que irnos en cuestión de segundos hacia el metro corriendo porque se había venido un bombardeo alrededor de la ciudad. Entonces nosotros escuchábamos las alarmas, las sirenas, las cuales todavía yo creo no se me quitan de la mente ni la de ella. Pero en ese trance yo creo que sí temimos por nuestra vida porque se oían los aviones no tan altos, o sea, como prácticamente muy bajos y las explosiones alrededor. La realidad lo golpeó de pronto y es algo que dice es difícil de entender. Teníamos presente que la guerra ya estaba desde el 2014, pero solamente en el lado que colinda con Rusia, en la zona de Donbass, pero no nos esperábamos de forma inminente en todo el país. De hecho, hasta ahora no comprendo, no entiendo, no asimilo en lo que estamos, ¿no? Parece como una película. El 25 de febrero, Guillermo Padilla lanzó un tuit pidiendo auxilio para salir de Ucrania. La Cancillería respondió y en las próximas horas abordará la aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana que lo regresará a su país natal junto con su esposa. Es difícil estar escuchando las bombas, los disparos en la ciudad. A la gente que conocíamos en nuestra ciudad, pues tratando de defenderse, ¿no? De defenderse de este ataque que les está quitando sus vidas, ¿no? Las vidas que ellos tenían. Quiero que sepan que el mundo entero está con ellos y que los apoya y que nadie quiere que les esté pasando esto. En medio del frío que se siente aún invernal, bajo la nieve, los voluntarios se organizan, apoyan y ayudan a los refugiados que han cruzado de Ucrania hasta Siret, la ciudad fronteriza de Rumania. No importa si el lenguaje es de origen eslavo o romance, la solidaridad tiene un solo idioma. We provide everything from food to hygiene products to medicine to clothes, and we usually have also a translator here speaking Ukrainian with the people. We, help people with transport, with accommodation, all kinds of nationalities. Many women, because men aren't allowed to leave the country. Many women with children. It's a harsh situation, and the message is stop the war, because we don't need war. Everybody has to think about peace and peaceful times. Porque en espíritu cristiano, sí, en espíritu cristiano ortodoxo y católico también. Para ayudar a la gente en problema, como
los fraternos ucranianos. ¿Qué tipo de ayuda necesita la gente ahora? Ahora. Transportaciones para la grande cita de Rumanía. Mucha gente se va a la Europa occidental porque muchos ucranianos trabajan en Europa occidental, ¿sí? España, Italia. En Ucrania todavía hay un número incierto de connacionales que no serán abandonados por la diplomacia mexicana, a pesar de que en este autobús que llegó la noche de este martes y transportó a 17 connacionales, venía la embajadora de México en ese país, Olga García Guillén. Las condiciones ahorita están muy difíciles, yo creo que están más difíciles hoy, o sea, cuando salimos nosotros tomamos creo que la decisión exacta de tomar el día que teníamos que salir, porque no sabemos si hubiéramos podido después continuar. Los mexicanos ahorita lo que les hemos pedido es que se resguarden. Es muy difícil, es muy difícil decirles yo que se resguarden porque sí hay momentos en que uno se pone uno nervioso realmente de cuando uno oye caer las bombas, ¿no? O los disparos. Los mexicanos que se encontraban en Suceava y se encontraban en Sicaret fueron trasladados a este albergue. Es un gimnasio habilitado como tal en la capital de Rumania. Comentarte que son al menos 40, varios de ellos van a retornar a México la mañana de este jueves para nosotros, la madrugada del jueves para la Ciudad de México, y también lo que nos encontramos son otras imágenes, no solamente los mexicanos son los desplazados forzosos, los ucranianos, sino también encontramos un grupo de personas provenientes de China, al menos 100 jóvenes que estuvieron buscando hotel aquí en Bucarest y que salieron por Moldovia y llegaron hasta Rumania a través de autobuses que ellos que les proporcionaron. Es esa historia, esa travesía la que han vivido miles de personas por este conflicto bélico. Te saludo desde Bucarest, Rumania, y te mando un fuerte abrazo. Hasta luego. Gracias, muchas gracias a mi compañera Andrea Meraz. Es que me hago bolas. ¿En cuál cámara estoy? ¿En esta? Ah, perfecto. Muchas gracias, Andrea Meraz, por este reporte. Y bueno, pues ya viene para acá, para la República Mexicana. En unos minutos más estarán saliendo para pues regresar a estos mexicanos. Sin duda, historias que se van tejiendo en esta muy lamentable pues invasión, porque pues, unos dicen conflicto, otros no, las palabras como son y las cosas como son. Y Rusia está invadiendo a Ucrania y está pues quitándole toda posibilidad de ser una nación democrática. Podrán decir y hacer propaganda y todo lo que quieran, pero lo que está sucediendo es que un país está invadiendo a otro como usted lo quiera y lo diga y se quiera justificar. Mire, entre las grandes imágenes que hemos visto y lamentables imágenes que hemos visto de la guerra y las muy cercanas imágenes que tenemos de gente y del sufrimiento de la misma, vea esto que ocurrió con alguien que estaba grabando un video solicitando apoyo económico para que llevaran víveres y todo lo que está o se necesita en este entorno de la guerra. Vean nada más lo que sucedió con esta persona que estaba grabando un video allá en una de las ciudades en medio de estos ataques en Ucrania. Друзья, отчитываемся, потратили все деньги, только что заработали терминалы в Росте, вот мы скупились, поразвозились, сейчас все закинем в метро и мы кончились, поэтому если сбор денег снова... Para los amigos de la radio se lo platicamos, es una persona que está grabándose un video en vivo de lo que está sucediendo, la traducción en un tuit más adelante, a través de estas aplicaciones que tiene Tweet para poder traducir lo que se está diciendo. Está pidiendo dinero, está pidiendo un apoyo económico. Escuchen bien, lo está diciendo, lo está pidiendo. Y a la distancia se escucha como un misil impacta el edificio donde él está grabando esto. Escúchelo. Choca y bueno, pues da en el blanco del que o hacia dónde va dirigido. Vamos a la pausa con estas imágenes, ya regresamos. Está también conectado con nosotros en el espacio del doctor Leonardo Curcio, Enrique de la Madrid, director del Centro para el Futuro de las Ciudades del TEC de Monterrey. Qué gusto, Enrique, ¿cómo te va? Muy buenas noches.
Jaime, qué gusto escucharte, a ti, al auditorio, y también un saludo muy afectuoso al doctor Curso, que no está hoy en día, pero qué gusto de oírte a ti, Jaime. Así es, mi querido Enrique, y aquí estamos al frente de su espacio informativo y atentos con lo que nos vas a platicar, Enrique. Esto que se dio a conocer el día de ayer, bueno, ya se había platicado, se había escrito en columnas, se había hablado sobre la desaparición de este programa, exitoso programa de escuelas de tiempo completo. Pues ayer se hizo prácticamente oficial en la conferencia del presidente López Obrador con una declaración de la secretaria Delfina Gómez. ¿Qué se está perdiendo, Enrique? Ayer hablábamos con Mexicanos Primero. ¿Qué se está perdiendo desde el ámbito académico y desde el ámbito de apoyo social? Algo que había sucedido y que había logrado y conseguido tener resultados positivos, Enrique. Pues yo creo que lo que se está perdiendo, Jaime, es el futuro para muchos mexicanos. O sea, es increíble que en uno de los temas más importantes para el desarrollo de cualquier persona, lo que debiera de ser el instrumento más poderoso para tener un futuro próspero, pues lo echan para abajo. Las escuelas de tiempo completo, lo que al final del día son una enorme oportunidad, una para los estudiantes, para tener más tiempo para estudiar, para tener más tiempo en la escuela, para afianzar más los conocimientos. La otra, que también tenías la oportunidad de poder alimentarte en la escuela, sobre todo pues en un país donde sigue habiendo problemas de desnutrición, de malnutrición, de manera muy severa todavía, pues eso era también una oportunidad muy importante de tener acceso a esos alimentos. Y bueno, y la otra, ¿por qué no? La posibilidad de que los padres de familia, las mamás, los papás, puedan también incorporarse al mercado laboral, trabajar, generar más ingresos para las familias. Entonces, fíjate, lo que estás perdiendo en una sola medida, un acto más irreflexivo de no pensar las cosas. Es uno de los programas que también, de acuerdo al Coneval, recordemos que es la institución que se encarga de medir la pobreza, pero también de medir el desempeño de las políticas públicas y de los programas sociales, es también uno de los programas sociales mejor evaluados, porque también se reconoce que permite la retención de los estudiantes, que esto es que no abandonen la escuela, se disminuye el abandono y también se mejoran los niveles de desempeño, porque también se ha disminuido pues el nivel de repetición de los años escolares. E incluso la calidad de los maestros que participan en este programa es mejor, porque el 49% de los maestros tienen licenciatura. Entonces, pues ¿qué se está perdiendo, Jaime? Se le está perdiendo la oportunidad para millones de mexicanos, en este caso 3.6 millones de niños, de poder prosperar y salir adelante en la vida. De eso estamos hablando. Pues sí, es muy importante, Enrique, lo que nos estás comentando, y sin duda pues es un programa que había dado resultados. El argumento con el cual se está pues quitando no hace sentido. Pues ya ninguno hace sentido, Jaime, porque todos los argumentos que al final del día se usan tienen que validarse contra los resultados. Y al final del día, pues México es un país que necesita tener gente más preparada, mejor calificada. Tenemos que proveerle a los mexicanos una educación de calidad que sea adecuada al mundo de hoy, a una economía del conocimiento, a un mundo digital, y reconocer además que muchas familias tienen que trabajar y que estas escuelas de tiempo completo, pues no deberíamos de quitarlo, más bien debería de haber más. O sea, no quitarlas, sino más escuelas, no disminuirlas, sino aumentarlas. No menos presupuesto para la educación, sino más presupuesto para la educación. No ver el pasado, sino ver hacia el futuro. Y bueno, pues eso es lo que está ocurriendo hoy en día, y ahí están los resultados. Los resultados también se encuentran, coinciden con lo que también hoy se anuncia, las perspectivas de crecimiento económico para México este año, y también son lamentables. O sea, en 3 años de crecimiento negativo, y también se estima que este año vamos a crecer 1,5, 2, lo cual querría decir que si le sumamos 4 años, serían 4 años de crecimiento negativo. No puedes prosperar sin un sistema educativo de calidad, y qué pena que otra vez una medida sin reflexión y con un efecto dañino para los que menos tienen. Pues sí, uno de los grandes proyectos. Y bueno, ahora ya no hay estancias infantiles, ya no hay escuelas de tiempo completo. ¿Hay manera de revertir esto, Enrique? Ayer platicábamos con Mexicanos Primero. Ellos decían que hay maneras legales de poder dar o echar hacia atrás esta decisión. Pero más allá de esto, si un gobierno no está convencido de estos programas, pues difícilmente puedes atenderlos o puedes seguir esa ruta, ¿no? Pues sí, o sea, si un gobierno no está convencido de hacer las cosas bien y no hay manera de convencerlo,
pues tienes que cambiar de gobierno. O sea, esa es justamente una de las virtudes de la democracia, ¿no? En una democracia lo que tú tienes es la oportunidad de evaluar la narrativa contra los resultados. Y si los resultados no son los que se espera y tampoco hay voluntad de cambio, pues ni modo, cambio de gobierno. Sí, yo creo que eso es de lo que se trata y por eso hay que generar una visión en donde todos quepamos, pero sobre todo que las políticas públicas sí sean de verdad para los que más lo necesitan. Y por cierto, no a cambio del voto, no a cambio de hacer clientes, no a cambio de hacer de la gente pobre un cliente. Eso no vale. Porque los recursos públicos que al final del día no son del gobierno, sino son de los ciudadanos a través del pago de los impuestos, si se van a dedicar a la gente de menos recursos, tiene que ser para darles herramientas para salir bien, adelante en la vida, y no a cambio de nada, y mucho menos a cambio de un voto. Híjole, Enrique, pues muy lamentable esto y sin duda, y pues veremos qué es lo que sucede. No buenas cosas cuando se pierden programas con estas características. Y también que se apoya mucho, entiendo, a los niños y todo lo que está alrededor de los niños, pero a las mamás de los niños, Enrique. Bueno, pues es un tema, también es una política, si la quieres ver, contra las mujeres. O sea, es una política que ayudaba a las mujeres, porque a las madres solteras, a las que tienen que trabajar y no tienen con quién dejar a sus pequeñitos, pues les ayudaba muchísimo, porque había alimentación, había preparación académica, vaya, había un entorno pues que cualquier niño quisiera en lugares donde los niños luego carecen de un desayuno saludable, sano, balanceado y todo eso, Enrique. También esa parte hay que tocarla, ¿eh? Sí, lo que nosotros necesitamos es que más mujeres se incorporen a la fuerza de trabajo. O sea, es muy difícil que ya una familia salga adelante sin el ingreso, en el caso de las familias que tienen padre y madre, sin el ingreso de los dos. Y con más razón, cuando estamos hablando de madres solteras, ¿verdad?, que tienen hijos, con más razón necesitan tener facilidades para acceder al trabajo. Y eso pasa por las guarderías, eso pasa por las escuelas de tiempo completo, eso pasa por ayudarle a que puedan hacer frente a los gastos de sus hijos. Entonces, claro, es una política en contra, o sea, quitar las escuelas de tiempo completo, es una política en contra de las mujeres que quieren trabajar. Claro que sí, es una política en contra de género. Por cierto, a muy pocos días de que estemos por celebrar justamente, ¿no?, el Día Internacional de la Mujer. Sí, seguro que sí, el 8 de marzo que viene. Gracias, Enrique, cuídate mucho, un privilegio siempre platicar contigo y estos temas que pones sobre la mesa siempre son relevantes. Cuídate. Gracias, buenas noches, saludos al auditorio. Hasta pronto, es Enrique de la Madrid, director del Centro para el Futuro de las Ciudades del TEC de Monterrey. Y vamos a ir con más información. Daisy Herrera, ya nos comentabas y nos confirmabas esta pues muy lamentable noticia en la hora de radio de la muerte del Mijis, ya una versión oficial de lo que ocurrió, y ya también salió la familia del Servicio Médico Forense allá en Tamaulipas. No dieron declaraciones, Daisy. Previamente a que saliera la familia de la CEMEFO, justamente salió Frida Guerra, ella como portavoz de la familia, amiga personal del Mijis y además activista. Ella también pues ha sido pues bastante polémica, Jaime, porque ha sido una de las activistas que más ha increpado justamente al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Ella se dedica justamente también a hacer denuncias sobre feminicidios. Ella fue quien salió por parte de la familia a dar una declaración a los medios de comunicación en donde justamente nos confirma las versiones que desde temprana hora estuvieron circulando, y es que ya les habían confirmado las fiscalías a la familia sobre el hallazgo del cuerpo del Mijis. Vamos a escuchar lo que nos dijo Frida Guerra justo ahí al salir de la Fiscalía de Tamaulipas. Adelante. Pedro Carrizales, el Mijis. Fuimos informados por las fiscalías de los estados de Tamaulipas, San Luis Potosí, Coahuila y Nuevo León que Pedro Carrizales Becerra, el Mijis, fue localizado sin vida. Concluyen que se derivó de un accidente automovilístico. Este hecho nos entristece y no tenemos palabras para describir el difícil momento que estamos atravesando. A nuestros amigos de los medios de comunicación, a quienes agradecemos su acompañamiento y permanente solidaridad, les pedimos una disculpa de antemano, pero en este momento de duelo no quisiéramos dar declaraciones. Gracias a familiares, aliados, amigos y autoridades que han estado al pendiente. Atentamente, familia de Pedro Carrizales Becerra, el Mijis.
¿Usted es familiar de...? Soy amiga de Pedro, soy activista, defensora de derechos de mujeres, niñas y niños. Además, pues estamos acompañando en este proceso a su esposa, a sus hijos, a sus bebés, y pues no tenemos más nada que decir, más que darle. Poco después de que ocurrió esto, Jaime, salió un convoy de 6 vehículos custodiados por patrullas de la Policía Estatal de Tamaulipas. En este convoy, pues obviamente iba la familia de Pedro Carrizales. De ahí se dirigieron seguramente al aeropuerto, en donde ya esperaba el cuerpo del Mijis. Hace unos momentos estuvimos de vuelta en esta funeraria a donde trasladaron el cuerpo y pues ya no estaba ahí ni la carroza ni los elementos de custodia que habían arribado a este lugar con el cuerpo del Mijis. Nos acaban de informar también que están por liberar un comunicado conjunto, las 4 fiscalías, es decir, la de Tamaulipas, San Luis Potosí, Nuevo León y Coahuila, en donde pues ya van a oficializar esta información, Jaime. Gracias, Daisy, cuídate mucho. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Hasta pronto. Muy lamentable lo que ocurrió con el Mijis, con Pedro Carrizales el Mijis. Oiga, déjeme hacer una corrección en las cifras de COVID-19 para este día, para este 2 de marzo. Hay 304 defunciones registradas en las últimas 24 horas. Hay 12.342 casos registrados en las últimas 24 horas. Casos confirmados, 5.534.086 casos en los 24 meses de pandemia en el país, y muertes acumuladas en cifras oficiales hasta el día de ayer, hasta el día de hoy, 318.835. Vamos contigo, Israel Aldave. ¿Qué va a pasar con Quirino Ordaz? ¿Qué es lo que dicen los priistas y qué es lo que viene para el exgobernador de Sinaloa? Escuchamos. El exgobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz, propuesto como embajador de México en España, afirmó que jamás traicionó al Partido Revolucionario Institucional. Dijo que sus resultados como mandatario estatal están a la vista de todos. Se dijo un hombre que busca sumar y no restar, y afirmó que si lo expulsan del Revolucionario Institucional, será decisión de la dirigencia del partido que encabeza Alejandro Moreno. Y goberné para todos los sinaloenses. Así es que ahí está las evaluaciones, los resultados, y siempre puedo ver a los ojos a quien sea y de frente a quien sea, y siempre soy gente de sumar, soy gente de hacer equipo y de construir. Muchas gracias. ¿No traicionó usted entonces al partido? Jamás. Ordaz Coppel, previo a su comparecencia ante comisiones del Senado, este jueves se reunió en privado con los legisladores de varios grupos parlamentarios para cabildear su ratificación. A quienes no logró convencer son a los que pronto dejarán de ser sus compañeros de partido, los priistas, que en su mayoría no lo bajan de traidor por aceptar la invitación a ser diplomático del gobierno morenista. El vicecoordinador del PRI en la Cámara Alta, Manuel Añorbe, así se pronunció. Quirino Ordaz, al aceptar la embajada, no solamente ya está veritando la expulsión, sino está confirmando que entregó el gobierno de Sinaloa, y que además esa es la percepción y el sentimiento de la militancia de mi partido en el país, no solo sinaloense, porque Quirino Ordaz debería de haber cuidado su historia, su trayectoria, porque llegó gracias al voto de una militancia fiel que lo hizo llegar al puesto más importante que pueda aspirar uno como militante de un partido en su estado. El único legislador del tricolor que hasta el momento ha anunciado su voto a favor del nombramiento es Erubiel Ávila, quien afirmó que Quirino Ordaz irá a España a representar a México y no a un partido político, además de que cuenta con la calidad moral para desempeñarse como diplomático. A pesar de esta situación, los votos de Morena y de sus aliados políticos van a ratificar este nombramiento presidencial. Sin embargo, al no contar con la unanimidad, Quirino Ordaz irá a España, pues manchado por no contar con la mayoría, con el apoyo total del Senado de la República. Con imágenes de Cristian Ramírez, Israel Aldave, Telefórmula. Gracias a mi compañero Israel Aldave. Voy contigo, Juan Antonio Jiménez. Tienes información importante. Hoy, alrededor de las 2 de la tarde, la Fiscalía de la Ciudad de México dio a conocer la detención de un presunto involucrado en el asesinato de Michelle, esta joven que apareció sin vida en las faldas de la Jusco. Te saludo, Juan Antonio. Muy buenas noches.
Gracias, Jaime. Buenas noches. La Fiscalía Capitalina logró la detención de Miguel, el presunto homicida de la conductora de deportes oriunda de Veracruz, Anaí Michelle Pérez Tadeo, mejor conocida como Michelle Simón. El implicado fue asegurado en la Benito Juárez. Los hechos ocurrieron el pasado 20 de febrero y el cuerpo de la víctima fue localizado 3 días después en la colonia Santo Tomás Ajusto, en Tlalpan. Los trabajos realizados por personal ministerial permitieron localizar al aprendido y la fiscal capitalina Ernestina Godoy Ramos detalló que la víctima salió de su casa a bordo de un vehículo habilitado como taxi por aplicación y se dirigió a un domicilio ubicado en la alcaldía Benito Juárez, donde se reunió con Miguel N. Ambos ingresaron a un departamento en donde la víctima habría perdido la vida con objeto punzocortante. Posteriormente, el cuerpo de la joven fue trasladado en un vehículo tipo sedán color blanco con matrícula del estado de Guerrero hasta la zona del Ajusco. Cabe destacar que ha trascendido que Miguel era conocido de la víctima e incluso él fue su representante. El probable feminicida fue trasladado ya al reclusorio Oriente y se espera que en las próximas horas sea presentado ante el juez que lo requiere. Jaime, el reporte. Y Juan Antonio, ¿se sabe qué orilló a esta persona a terminar con la vida de esta chica de 29 años? Deja una pequeña de 4 años. ¿Qué fue lo que sucedió ahí? Sí, no han querido decir, pero bueno, pues se presume que entraron a un hotel y ahí tuvieron algunas diferencias. Es lo único que se ha trascendido hasta estos momentos. No se saben las causas exactas, el por qué haya cometido este terrible feminicidio. Terrible feminicidio, y bueno, veremos qué es lo que dice la Fiscalía y por supuesto las investigaciones de la misma. Juan Antonio, gracias, abrazo grande. Gracias, buenas noches. Cuídate mucho. Y bueno, pues ya nos vamos. Gracias a nombre del doctor Leonardo Curcio. Gracias a todos. Nos vamos a dejar con tantita música para que se quede con un buen sabor de boca con Jon Bon Jovi.